Entre agosto de 1982 y diciembre de 83, tres crímenes sin resolver hicieron que familiares, la policía y la comunidad se preguntaran si un asesino serial estaba atacando a jóvenes en su comunidad. El primer crimen ocurrió en el estado de Maine y los otros dos en Nebraska, a cerca de 1000 kilómetros de distancia y con un intervalo de casi un año. Sin embargo, el modus operandi apuntaba a la misma persona, pero la respuesta solo se encontraría años después. El desarrollo de esos eventos apuntó en una dirección realmente macabra, y en el video de hoy les contaré el caso que se hizo conocido como el Destripador de Woodford. Soy Marcos, bienvenidos, por favor revisen su suscripción al canal. Si puedes, comenta algo para ayudar con el engagement del video. No olvides tu like y únete a nuestro club de miembros. Avisos dados, vamos a los hechos. Ricardo Stetson nació el 5 de marzo de 1971 y era conocido por todos como Rick. Un niño alegre y lleno de amigos que amaba jugar carreras de bicicletas por la zona. Rick era un niño pequeño, con cabello pelirrojo y pecas. El 22 de agosto de 1982, cuando tenía 11 años, el niño salió a andar en bicicleta cerca de su casa, en Portland, Maine, cuando desapareció. Testigos dijeron que vieron al niño recorriendo un sendero muy conocido en la zona, pero después de eso nunca volvió a casa. Su madre reportó su desaparición alrededor de las 7 de la noche. Y al día siguiente, un conductor que pasaba por las cercanías encontró algo en el acotamiento de la autopista interestatal 295. Lamentablemente era el cuerpo sin vida de Rick Stetson. Al principio, se creyó que el joven fue atropellado por un vehículo desconocido, pero después del examen de autopsia, se determinó que Rick tuvo un destino mucho más brutal. El médico forense reveló que el chico había sido torturado y luego apuñalado en el abdomen. La pérdida aguda de sangre fue la causa de la muerte. Además, el cuerpo tenía varias marcas de mordidas humanas. En ese momento, un especialista elaboró un perfil criminal del agresor, quien era desconocido, y señaló que probablemente sería un hombre de poco más de 20 años, con cabello oscuro y estatura mediana. Las pocas personas que presenciaron el caso Rick dieron una descripción similar de un sospechoso y afirmaron que vieron a alguien parecido siguiendo al niño el día de su desaparición. La policía realizó búsquedas incansables hasta que finalmente identificó a un probable sospechoso. Sin embargo, el patrón de la marca de mordida de esa persona no coincidía con las marcas encontradas en el cuerpo de Rick, y sin otros sospechosos o pistas, el caso fue enfriándose poco a poco. Danny Joe Everly nació el 12 de enero de 1970 en Bellevue, Nebraska. Era un joven inteligente, rubio y de ojos azules. Cuando tenía 13 años, Danny y su hermano menor decidieron trabajar repartiendo periódicos. Su objetivo era ahorrar dinero para poder comprar accesorios para sus bicicletas. Los hermanos usualmente hacían las entregas juntos, pero el 18 de septiembre de 1983, el hermano de Danny estaba resfriado, así que él fue solo a hacer el trabajo a las 6 de la mañana. Después de entregar los periódicos en 3 residencias, él simplemente desapareció. Los otros residentes se extrañaron cuando no vieron los periódicos esa mañana, y uno de ellos llamó a los padres de Danny para saber qué había pasado. La policía fue alertada y 4 oficiales buscaron al joven. Más tarde, ese mismo día, encontraron la bicicleta y cerca de 60 periódicos cerca de un bosque, pero Danny no estaba en ningún lado. Como es un procedimiento estándar, entonces se notificó al FBI, ya que consideraron la desaparición como un caso de secuestro. Luego, el FBI inició una gran búsqueda en toda la región, con la ayuda del cuerpo de bomberos, policías, vecinos, familiares y amigos. 3 días después, el cuerpo de Danny fue encontrado. Estaba atado, amordazado y parcialmente vestido. La autopsia reveló que fue torturado y luego apuñalado en el abdomen, además de presentar marcas de mordidas humanas por todo el cuerpo. Las perforaciones alcanzaron sus pulmones, hígado y corazón.
El asesino también talló una estrella en su pecho con un cuchillo. La cuerda que se usó para atarlo era única. El agente del FBI dijo que jamás había visto una así. Estaba compuesta por 26 tipos de fibras de 6 colores diferentes. Esa cuerda sería la clave para resolver este crimen. La muerte de Danny Joe Everly conmocionó a la comunidad. Se les prohibió a los niños salir de casa, los parques infantiles fueron abandonados y muchos repartidores de periódicos dejaron sus trabajos. Decir que este asesinato atroz cambió la pequeña ciudad sería incluso un eufemismo. Eso aterrorizó por completo a todos los habitantes. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. 2 meses después ocurrió otro crimen similar. Christopher Walden nació el 28 de septiembre de 1971 en Omaha, Nebraska. Tenía cabello rubio, ojos azules y una sonrisa contagiosa. El niño vivía con su madre, sus hermanos y su padre, el teniente coronel Stephen Walden, que estaba sirviendo en la base de la Fuerza Aérea Offutt. Y recuerda bien ese nombre, porque esa base militar será importante más adelante en la historia. El 2 de diciembre de 1983, Christopher, de 12 años, desapareció camino a la escuela. Una mujer mayor presenció cuando un auto se detuvo a su lado y vio a un hombre amenazando con un cuchillo a Christopher para obligarlo a subir al vehículo. Ella describió al hombre como un joven de unos 20 años con cabello castaño oscuro. La señora quedó tan impactada por lo que acababa de presenciar que ni siquiera sabía si lo que había pasado era realmente real. Ella no reportó el incidente a las autoridades hasta que supo que Cristóbal estaba desaparecido. Ay, no. El hecho perturbó a la comunidad, que aún se estaba recuperando por la pérdida de Danny Everly. Los padres de Christopher temían que él estuviera muerto desde el momento en que desapareció, así que se inició una gran búsqueda. 3 días después, 2 cazadores encontraron el cuerpo del niño en un barranco lleno de nieve. Él estaba a menos de 5 kilómetros de donde Danny fue descubierto meses antes. La policía no tenía dudas. Los 2 casos estaban claramente relacionados y la sospecha fue confirmada con los resultados de la autopsia. El médico forense indicó que Christopher fue asesinado a puñaladas después de haber sido cruelmente torturado. También le fue tallada una estrella en el pecho. El cuerpo estaba casi desnudo, solo en ropa interior, y presentaba marcas de mordidas humanas en las extremidades. Su garganta fue cortada tan profundamente que casi fue decapitado. El médico forense encontró evidencias de que Christopher probablemente aún estaba vivo cuando la mayor parte de la tortura en su cuerpo fue infligida. Tuvo una muerte terrible a manos de un depredador en serie. Una vez más, no surgió nada relevante para que el caso se resolviera de una vez por todas. Pero esta vez, al observar mejor las evidencias, los policías notaron que el asesino había cometido un error estúpido. Abordó al chico en medio de la calle y dejó a una testigo ocular, la señora anciana. La mujer acudió a la policía y describió al secuestrador. Un dibujante de la policía hizo un boceto y el famoso agente del FBI, Roberto Ressler, fue llamado para desarrollar un perfil del asesino. Ressler dijo que el asesino probablemente vivía o trabajaba cerca, posiblemente había pasado por un entrenamiento de scouts o militar. Tenía conocimientos forenses y leía revistas de detectives, además de ser adicto a la pornografía. Ressler también creía que el asesino vio la cobertura periodística de los crímenes y estaría ansioso por hablar sobre sus actos. Pero, lamentablemente, tanto el caso de Danny como el de Christopher iban al archivo. Y aquí, un paréntesis. Para quien no lo sepa, el agente Ressler trabajó en varios casos famosos, como por ejemplo el de Dahmer, Bundy, Chase. En fin, el tipo era realmente bueno. También ayudó a Thomas Harris cuando él estaba escribiendo El silencio de los inocentes. El tipo le echó una mano para trazar el perfil del asesino caníbal, Hannibal Lecter. El 11 de enero de 1984, Barbara Weaver llegó a su lugar de trabajo en una guardería local. Mientras se preparaba para recibir al grupo, ella notó un auto dando vueltas por los alrededores. Bárbara salió y anotó el número de la placa.
El conductor entonces se detuvo y dio marcha atrás acercándose a la chica. Bajó la ventana y solicitó una dirección. Cuando Bárbara se acercó, el hombre sacó un cuchillo y atacó a la mujer, quien resultó herida de refilón en el brazo. Bárbara salió corriendo y el hombre empezó a gritar: «¡Vuelve aquí o te voy a matar!». La mujer logró escapar con el número de placa del criminal. Cuando la policía fue informada del incidente, lograron rastrear rápidamente la placa. El vehículo pertenecía a un hombre llamado John Joubert. Menos de 2 horas después de atacar a Bárbara, la policía militar arrestó a John Joubert en su cuartel en la base de la Fuerza Aérea Offutt, esa de la que hablé allá arriba. John Joseph Joubert IV nació el 2 de julio de 1963 en Lawrence, Massachusetts. Él era hijo de Joseph III y Beverly Joubert. Él también tenía una hermana menor, llamada Jane. John era un niño muy inteligente. Comenzó a leer a los 3 años y a los 5 ya leía todos los libros de la biblioteca, sus 125, y más tarde se unió a los Scouts de América, donde permaneció hasta su adolescencia. Él fue por mucho el scout más condecorado de su equipo. Siempre muy educado y servicial, Juan era un chico guapo de cabello y ojos oscuros, con carisma, que encantaba a todos los que lo conocían. Sin embargo, debajo de toda esa perfección se escondía el verdadero mal. Nadie jamás podría imaginar que 2 hermanos fueran tan diferentes. Cuando fue adulta, Jane se volvió una policía condecorada, mientras que John se transformó en un verdadero monstruo. Cuando tenía apenas 6 años de edad, el niño presenció a su padre intentando estrangular a su madre. Por suerte, la mujer sobrevivió y pidió el divorcio de inmediato, mudándose con sus hijos a Maine, un estado situado en el extremo noreste de los Estados Unidos, y cortó todas las relaciones y contactos con el padre de sus hijos. La verdad es que John ya mostraba un comportamiento indicativo de sociopatía desde una edad muy temprana. A los 6 años fantaseaba con apuñalar a su niñera hasta matarla. Después diría que también imaginó torturarla y comerse su cuerpo. A los 8 años, el niño dijo que soñaba con convertirse en un asesino en masa. También imaginó secuestrar, abusar y torturar a extraños hasta que ellos suplicaran por ayuda. En poco tiempo, John empezó a intentar llevar a cabo esas fantasías perturbadoras. Date cuenta de que eso no tiene nada que ver con el hecho de que él haya presenciado a su madre siendo agredida por su padre. El asunto ahí es innato. Algún psicólogo por ahí, por favor, corríjame si estoy diciendo alguna tontería aquí. Por nuestra parte, desconocemos el historial del padre, ¿verdad? Si ese episodio de agresión fue algo aislado o si era algo habitual. Pero de cualquier forma es preocupante. Genética, tal vez. Tampoco sé si eso es posible. Si algún psicólogo puede comentar sobre eso, por favor háganlo en los comentarios y lo fijaré, ¿vale? Bueno chicos, continuando aquí. Al principio de la adolescencia ya era conocido por ser un matón cruel. Golpeaba a sus compañeros sin ningún motivo. Pero cuando los adultos estaban cerca, mostraba ese carisma cautivador que era capaz de manipular a cualquiera a su alrededor. ¿Verdad? Con esa cara de inocencia. A los 13 años, apuñaló a una niña de 9 con un lápiz. La niña gritó de dolor y John confesó después que se sintió excitado con eso. Desafortunadamente, no puedo decirlo aquí para no perder alcance. Ustedes saben, ¿verdad? Al día siguiente, él decidió cortar a otra chica con una hoja de afeitar. Y de nuevo, dijo que se puso así como ya entendieron, ¿verdad? Cuando él tenía 15 años, atacó a 2 chicos. Golpeó, asfixió y robó a los chicos. Uno de esos chicos casi murió, pero John, de alguna manera, se libró de cualquier consecuencia más seria. Fue en el estado de Maine, cuando todavía vivía con su madre, que John mató por primera vez. En agosto de 1982, como dije al principio del video, él le quitó la vida al pequeño Richard Stetson. Cuando terminó la preparatoria, se alistó en la Fuerza Aérea y fue asignado a la base de la Fuerza Aérea Offutt, ubicada en Nebraska. Allí cometió 2 crímenes más. En septiembre de 1983 atacó a Danny Joe y en diciembre de ese año mató a Christopher Paul. Incluso, el padre de Christopher también estaba asignado en la misma base militar que John. Pronto las autoridades empezaron a hacer conexiones, ¿verdad?
No solo los dos crímenes en Nebraska, sino también la muerte de Rick en Maine. Él fue arrestado en enero de 1984 tras atacar a la profesora Bárbara. Llevado al interrogatorio, la policía se dio cuenta de que John encajaba en el perfil del asesino buscado por el FBI, conocido como el Destripador de Woodford. De hecho, él coincidía también con el perfil que se convirtió en un sospechoso inmediato. John tenía 20 años, fue jefe de los Scouts, era militar, leía revistas de detectives y además era adicto a la pornografía. Entonces, el tipo encajaba perfectamente en ese perfil criminal elaborado por Roberto Ressler un año antes. Se realizó un registro en su vehículo. Los oficiales encontraron varios cabellos, un pedazo de cuerda que coincidía con la que se usó para atar a Danny Everly. El FBI determinó que la cuerda fue fabricada en Corea del Sur para los militares de Estados Unidos. En su cuarto en la base militar, los policías hallaron un cuchillo y más pedazos de la misma cuerda. Eso les dio a los detectives pruebas suficientes para sentirse seguros de que John Joubert era realmente el destripador de Woodford. Su coeficiente intelectual debía ser alto, pero quizá no tan alto como su ego, ¿verdad? Para que él mantuviera esas cosas ahí, en los lugares que frecuentaba, en su auto, en fin. En el interrogatorio confesó que intentó robar a la profesora Bárbara. Pero cuando los detectives le preguntaron si estaba al tanto de los asesinatos de Danny y Christopher, John solo sonrió. Dijo que había leído sobre esos casos, pero negó cualquier implicación. Sin embargo, se mostró visiblemente excitado cuando vio las fotos de las escenas del crimen. Luego, John fue confrontado sobre la cuerda que él alegó que le había dado el jefe scout de Maine. Pero bajo presión, finalmente confesó los asesinatos, incluyendo el del niño Rick, en su tierra natal. Luego John hizo una confesión completa que fue grabada. El 3 de julio de 1984, un día después de cumplir 21 años, John Joubert se declaró culpable de los asesinatos de Rick Stetson, Danny Joe Everly y Christopher Walden. En octubre de 1984, fue condenado a muerte por 2 crímenes en Nebraska. En 1989, John fue extraditado a Maine para ser juzgado por el asesinato de Richard Rick Stetson. En octubre de 90, fue declarado culpable en Maine y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y después fue enviado de regreso a Nebraska para enfrentar la pena de muerte por los otros 2 crímenes. Durante su tiempo en el corredor de la muerte, John apeló su condena y sentencia varias veces, pero sin éxito. La ejecución se fijó para el 17 de julio de 1996. Los abogados defensores pidieron clemencia a la Suprema Corte de Estados Unidos. A medida que se acercaba la ejecución, mira qué locura. Él pidió copias de las fotos de las escenas del crimen para fines de Mastur. Pues sí, esa solicitud fue claramente negada, al igual que su pedido de clemencia. Poco después de la medianoche del 17 de julio de 1996, la cabeza de John fue rapada y lo escoltaron por el pasillo hasta la cámara de la muerte. En ese tiempo, Nebraska aún utilizaba la silla eléctrica para las ejecuciones. Su última comida consistió en una pizza con pimiento verde y cebolla, cheesecake de fresa y una botella de Coca-Cola. En su declaración final, John Joubert dijo: «Solo quiero decir que, una vez más, lo siento por lo que hice. No sé si mi muerte cambiará algo o traerá paz a alguien. Y solo les pido a las familias de Danny Everly, Christopher Walden y Richard Stetson que intenten encontrar un poco de paz. Que la gente de Nebraska me perdone. Eso es todo». A las 12:14, 2.450 voltios recorrieron su cuerpo, pero se requirieron 2 descargas más antes de apagar la silla eléctrica. John estaba muerto y lo que se veía era humo saliendo de su máscara y sus puños apretados. A las 12:22, John Joseph Joubert IV, de 33 años, fue declarado muerto. El médico de la penitenciaría descubrió una burbuja cerebral de 10 centímetros en la parte superior de su cabeza. También se encontraron otras burbujas por encima de ambas orejas. Este hallazgo llevó a activistas contra la pena de muerte a decir que la silla eléctrica era un castigo cruel e inusual. Y después de eso, el estado de Nebraska empezó a usar solamente la inyección letal para cumplir la pena capital. Rick, Danny y Christopher tuvieron muertes horribles a manos de un hombre que demostró tendencias sádicas y sociopáticas desde muy joven. John Joubert era un verdadero monstruo, en todos los sentidos de esa palabra.
Si se le hubiera permitido seguir viviendo en libertad, el número de muertos habría sido significativamente mayor. El estado de Nebraska se aseguró de que nadie más sufriera por ese ser maligno y despreciable, llamado el Destripador de Woodford. Gracias por acompañarme, espero verte en el próximo episodio.